Estamos nuevamente en Fundamentos de Electrónica trabajando con circuitos digitales y estamos en el camino de la tabla a la función usando ahora max términos y productos de sumas. ¿Qué cosa es un max término? Es si tenemos una función con n variables independientes o en forma análoga a un circuito combinatorio con n entradas. Un max término de la función o del circuito es una suma lógica cualquiera de esas n variables. Algunas pueden estar negadas y otras no. Aquí tenemos, por ejemplo, una función de 3 variables, entonces a más b más c es un max término, a negado más b negado más c también es otro max término. Lo interesante aquí es, como es una suma lógica, es 0 exactamente en un caso y es cuando todos los sumandos son 0. El max término a más b más c es 0 solamente cuando los tres a, b y c son 0. Lo importante aquí es que como el max término incluye todas las variables, solamente hay una combinación en donde en la tabla o en las evaluaciones de f donde se da este caso y por lo tanto en todos los demás casos vamos a tener un 1. El max término a negado más b negado más c será 0 para los casos en que a y b sean 1 porque están negados, hay que convertirlos a 0 y c igual a 0. Aquí tenemos un ejemplo. Esta función que yo tengo aquí expresada como un producto de 3 max términos. Vean ustedes, tengo 4 variables y las 4 variables aparecen en estas sumas. Como son 4 variables, eso tiene 16 líneas. Sin embargo, esta tabla es 0 exactamente en 3 casos. Cuando este max término es 0, cuando este max término es 0 y cuando este max término es 0. Porque en esos 3 casos hay un 0 como factor y por lo tanto el producto es 0. En todos los demás casos, ninguno de los max términos es 1 y por lo tanto el producto en todos los demás casos va a ser 1. Los casos son x, y, z, w0, x1, y0, z1, w0, x1, y1, z0, w1. Recuerden, si es 1 hay que negarlo, si es 0 no se niega. Aquí viene un ejercicio, recuerden que no tengo el video interactivo, así que pongan ustedes su pausa. ¿Cuántos ceros tiene la tabla de la función h y para qué casos si h está expresada en esta manera? Tiene 2 solamente para los casos m igual a 0, n igual a 1, p igual a 0. Y el otro caso es m igual a 1, n igual a 0 y p igual a 0. Vamos a adoptar una notación similar a la que se adoptó en el caso de los miltérminos, es decir, si expresamos las variables en cierto orden y el max término lo escribimos con ese orden en las variables, entonces le asociamos el número decimal que corresponde al binario formado por los valores que hacen al max término 0. Aquí está un ejemplo. Este max término 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 es el único caso en que se hace 0. Por lo tanto, este max término es el max término 5, notación m mayúscula 5 o m mayúscula con un sub 5. En este otro caso, a necesita ser 1 y todos los otros 0. Por lo tanto, 1, 0, 0, 0, que equivale al 8 decimal, es el único caso para que el max término valga 0 y por lo tanto le llamamos max término 8, M8 o M sub 8. Este es un max término, pero no está en el orden que se expresa la función. Por lo tanto, es un max término y no recibe ningún orden en particular. Vamos a ver si entendimos. Aquí tengo una función de 3 variables y aquí tengo un max término de esa función. ¿Qué nombre recibe este max término?
Pongan su pausa si no han respondido. Tenemos la respuesta, el max término 2, porque son 0, 1, 0 y este número es 2. La notación M mayúscula 2 o M sub 2. Aquí está otro ejemplo. Si la función g de a, m y p se puede expresar como el producto de los max términos 0, 4 y 7, se pide escribir g de a, m, p en esa forma usando explícitamente las variables. Me espero un poco para que ustedes escriban el resultado. Estamos de regreso y la tenemos ahí la respuesta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me la hacen, no se les olvide. Pueden escribirme o pueden contactarme luego. Teorema y definición. Cualquier función lógica de n variables tiene una forma equivalente que es producto de max términos usando esas variables. La demostración consiste simplemente en tomar los casos en que la función es 0, identificar el max término para ese caso y formar el producto de los max términos obtenidos. El producto max términos, por lo tanto, se llama una forma canónico de f porque siempre es posible obtener esa forma. El algoritmo es el que acabamos de decir. Para la demostración, a cada cero de la función le asociamos su max término correspondiente y expresamos la función como producto de esos max términos. Aquí tenemos este ejemplo. Vean ustedes, en el caso 0, tengo un 0 y por lo tanto el max término correspondiente es a más b más c. Recuerden que si es 0 va afirmado, si es 1 va negado, como este es este caso, a más b más c negado. A más b negado más c. Y finalmente a negado más b más c. A negado más b más c. Tenemos 4. Con esos max términos hacemos entonces la función multiplicándolos todos. Para la notación podemos identificar el número 0, el 1, el 2 y el 4 y denotamos la función como un producto. La pi mayúscula es para producto de los max términos 0, 1, 2 y 4. Podemos simplificar algebraicamente el producto de sumas. También podemos usar los mapas de Karnoff. Eso lo dejamos para alguna referencia. Y el principio es el siguiente: si dos sumas difieren exclusivamente en una variable, que en un caso es negado y en otro caso es afirmado, se simplifica en una sola suma donde se omite la variable que cambie. Por ejemplo, en este caso, esta suma y esta suma difieren solamente en b, que aquí está negado, y en b, que aquí está afirmado. Por lo tanto, lo podemos simplificar eso a una suma de a y c negado. Para demostración de este caso, vamos a ponerlo. Aquí tenemos los dos productos iniciales. Ven ustedes, lo que está cambiando es b negado. De manera que podemos sacar a más c como un sumando sumum por la propiedad distributiva. Esto que está aquí es 0. Ahí está. Y c primo más 0 o c negada más 0 me da c negada. Vamos a un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo de un producto de max términos. Ahí está tomando en cuenta las variables. Fíjense ustedes, en el max término 1 y el max término 5 lo que está cambiando es exclusivamente la variable b. Por lo tanto, esa la podemos eliminar. Recuerden que podemos tomar el mismo factor cuantas veces queramos por la ley de idempotencia. Así que si yo comparo el 5 y el 7, perdón, se me había olvidado el 3 y el 15, el 5 y el 7, ¿verdad? Veo que solamente difieren en la letra C, y de igual manera entre el 13 y el 15 solamente difieren en la letra C. Así que podemos eliminar esas letras que cambian y nos queda esto que está aquí. Este término
llega hasta ahí porque no puede ser combinado con otro. Sin embargo, el 5,7 es solamente la A que cambia y puedo entonces reducirla. Y ahí tenemos entonces la función simplificada. No se puede hacer más simple en tanto que producto de max términos, producto de sumas. No se puede hacer más simple, hasta ahí llegamos. Con esto hemos cerrado el ciclo que necesitamos para ver lo que habíamos dicho del circuito a la función, de la función al circuito, de la función a la evaluación y de la evaluación o de la tabla de verdad a la función. Les sugiero que los ejercicios que se hicieron con min términos se repitan para max términos.